mucho entusiasmo el poder que actuó en el profeta Elías. Permite, Padre, que nosotros hoy, al salir de este lugar, podamos entender que tenemos ese mismo poder que estuvo en la mente, en el cuerpo, en el corazón de Elías. Tu bendición, Padre, sea sobre cada amigo y hermano y permite que juntos podamos disfrutar de tu palabra, la Biblia, y seguir conociendo un poco más en la vida y ministerio de Elías. En el nombre santo de Jesús, tu Hijo, te ruego que tú además me uses. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 17. Vemos aquí a Santiago casi al concluir el libro. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Elías fue un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Vale decir que abiertamente el hombre siempre ha sido el mismo toda la vida. No importa raza, idioma, color, ni nada. Elías fue un hombre movido por el Espíritu Santo de Dios. Es un hombre reconocido totalmente en el Nuevo Testamento por el Espíritu que había en su vida. Y es interesante entender que nosotros hoy tenemos el mismo Espíritu que Elías, pero con la gran diferencia que en nuestras vidas no brilla. ¿Y por qué será? Es la pregunta que viene en mi mente. El tema para hoy es el Espíritu en Elías. El Espíritu en Elías. En primer lugar, el Espíritu en Elías es pedido por Eliseo. Qué interesante. Porque Eliseo sería el sucesor de Elías. Vamos a entender hoy que Elías ya está viejito, está concluyendo el ministerio y ya se va del mundo. Para entender esto, les invito a ir al primer libro a los Reyes, capítulo 19. Reyes 19. En el libro de los Reyes, capítulo 19, desde el versículo 15. Veamos, 19, 15. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y, observen, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Qué triste. Aquí llegamos a la conclusión entonces de la vida y ministerio de Elías. Dios permitió que Eliseo pidiera la doble porción del espíritu que tenía Elías. ¿Y sabe lo interesante? Dios se lo concedió. ¿Y por qué se lo habrá concedido Dios? Porque Eliseo tenía un corazón puro, un deseo puro para poder servir a Dios. Y no fue como Simón el Mago que vemos en el Nuevo Testamento. Así que Dios supo que la meta principal en el corazón
de Eliseo, que iba a ser el sucesor de Elías, no era el ser más poderoso que Elías, ni tampoco el ser más importante, sino que él solo anhelaba servir a Dios de corazón en su vida. Por lo tanto, Dios permitió que Eliseo continuara con el trabajo de Elías como el líder de los profetas. Vamos al segundo libro de los Reyes y en el capítulo 2. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Y observemos por favor aquí. Dice 2:9, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que te haga o que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. ¿Entienden la idea de antes de terminar el versículo? ¡Qué tremendo! A mí me llama poderosamente la atención de el ofrecimiento que hace el profeta Elías a su sucesor. No sé si lo pudieron notar ustedes. Observen, ponte los zapatos de Elías. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. ¿Entiendes la idea o no? ¿Tú has pensado que te vas a morir? Antes de morir, ¿estarías tan tranquilo como Elías? ¿Y hacer un ofrecimiento así? Elías sabía que le quedaban minutos. Pide lo que quiera que yo te dé, antes que yo parta de este mundo, con una tremenda naturalidad. Hermanos, cuando Dios habló con Moisés algo semejante y le dice: Josué va a ser tu sucesor, aunque Josué fue el discípulo de Moisés, que si tú estudias la vida de Moisés con Josué, te das cuenta que Josué era la sombra de Moisés, era como su sombra. Donde estaba Moisés, allá estaba él. Y este otro, Eliseo, también, yo voy para allá, seguí a Elías: donde quiera que tú vayas, yo iré contigo, ¿verdad? Y Moisés, cuando Dios le dijo: sube al monte, porque ya yo te voy a llevar, subió tranquilamente. Porque para el creyente la muerte es una tremenda bendición. Pablo lo dijo: hoy no sé qué hacer. Si irme al cielo, que es mucho mejor, o estar aquí por causa de ustedes, quedarme aquí, como Pablo dijo. Y a mí me sorprende esa tranquilidad. El verdadero creyente, cuando muere, el verdadero creyente, el verdadero cristiano, mejor dicho, creyente, todo el mundo creyente, pero el verdadero cristiano cuando muere se va con una paz tremenda, que tan solo Dios la puede dar. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que lo más tranquilo, campante. Es como que, mira, pídeme lo que quiera porque yo me voy de vacaciones. Voy a recorrer el mundo en 40 días. No fue así. El profeta sabe que Dios se lo va a llevar. Y es lo que a mí me llama la atención y me motiva. Pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Observe el versículo 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando... Aquí está la... ¿Cómo se llama eso? Lo tenía anotado, pero lo borré, me digo que... la cláusula, ¿verdad? Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no.
Qué interesante. El espíritu de Elías es el tema de hoy. En primer lugar, el espíritu de Elías es pedido por Eliseo. Qué interesante lo que vemos aquí en la Escritura. Así que Dios nos motiva a cada uno de nosotros a examinar nuestras vidas para poder estar en su voluntad. Y aquí este hombre, Eliseo, quiere continuar. Es como que él le pasan el bastón para continuar en la carrera. Pero siguiendo el ejemplo del gran maestro. Porque para Eliseo, Elías fue su maestro. Y no solo su maestro, sino que le llama padre, su discipulador. Y quiere ser como él. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Pablo en 2 ocasiones nos escribe diciendo que nosotros debemos ser imitadores de Cristo como Él también lo fue. Para ello es necesario contar con el Espíritu Santo de Dios. Si queremos brillar para Cristo. O si no, ser un cristiano carnal como que los que hay y que abundan en el mundo. El poder del Espíritu que tenía Elías era el Espíritu Santo de Dios. Con la gran diferencia que vemos en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía y se iba de los hombres cuando los hombres estaban fuera de la voluntad de Dios. Ahora no. Así que el poder de Elías venía desde el cielo, vale decir, de arriba. Y Eliseo pudo notar aquello. Y él dijo, yo necesito eso para poder llevar a cabo la obra del Señor a mi vida. Voy a mostrar algunos ejemplos en el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 10, por favor, para que veamos que el poder viene de arriba, viene de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Observemos. Entonces el Espíritu de Jehová, observen, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Impresionante este versículo. Porque ¿a quién le está hablando aquí? Nada menos que a Saúl. Interesante. Capítulo 10 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, versículos 10 y 11. Observen, capítulo 10, versículos 10 y 11. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes, vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Imagínate, el Espíritu Santo también vino y ese poder sobre este hombre llamado Saúl. Así que viene de arriba. El poder del Espíritu Santo viene de arriba. Capítulo 19 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 20. 19, 20, el primer libro de Samuel. Capítulo 19, versículo 20. Observemos. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vinieron en compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y lo presidía, y vino el Espíritu de Dios. Observen, vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Versículo 23 del mismo capítulo. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta llegó a Naiot en Ramá.
Así que el Espíritu Santo viene de Dios. El Espíritu que usó a este profeta venía de Dios. El Espíritu Santo entonces es quien dirigía la mente y el corazón y el ministerio de los hombres que Dios llamaba para su obra. Como hemos mencionado ya, recordemos, primer libro de los Reyes, capítulo 18. Hemos visto algunos de estos pasajes ya. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. En el versículo 12. 18, 12. Dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Dios te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matarás. Y su siervo teme a Jehová desde su juventud. Otro ejemplo, capítulo 18, nuevamente el mismo capítulo, versículo 46. Versículo 46. Y la mano de Jehová, va a decir, que viene de lo alto, estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Así que el Espíritu de Dios siempre es el que viene de arriba, el Espíritu de Dios. Hay que entender, y la Biblia enseña, que debemos de probar los espíritus según Juan, la primera carta de Juan, ¿verdad? Porque hay Espíritu de Dios y Espíritu del diablo, ¿verdad? Y lo vemos también con un personaje que ya hemos mencionado hoy. Así que pidió Eliseo una doble porción del espíritu que tenía Elías. Esa fue la petición. Se le dijo: pide lo que quieras. Pidió una doble porción. ¿Qué habrías pedido tú? Tuvo un corazón Eliseo tan humilde como el corazón que tuvo Salomón. Cuando Dios le dijo: tú vas a ser el rey, pide lo que quieras. Y no pidió nada para él que le favoreciera. Eliseo debía de ver a Elías cuando Dios se lo llevara. Imagínate. No sabía el momento, día ni hora, pero tenía que ver aquello. Una cualidad tenía que tener eso: verlo con sus ojos. No escuchar, sino verlo con sus ojos. Al igual que cuando se eligió a cubrir el número 12 de los discípulos. El que era candidato para ser elegido, quiere tomar el número 12 de los apóstoles, tenía que haber visto con sus ojos el bautismo de Jesús y tenía que haber visto con sus ojos la ascensión de Jesús al cielo. De todos los seres humanos, solamente habían 2 que tenían esas cualidades. Habían visto esas 2 escenas. Y se eligió a Matías, ¿verdad? Entonces, verlo con sus ojos. Eliseo comprobó que Dios responde a las peticiones del corazón cuando éstas son sinceras. Él lo probó. Así que Eliseo logró ver subir al cielo a Elías. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11. Por causa de contexto, vamos a leer desde el 10. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 10. Recordemos, dice la Escritura: y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Qué interesante. Viéndolo Eliseo, clamaba:
Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. La petición de Eliseo fue respondida tal y cual él la anheló de parte de Dios. Él vio cuando el profeta fue alzado al cielo. Cuadro de la ascensión de la iglesia, cuando el creyente suba al cielo. ¿Estás tú completamente seguro que un día también vas a subir al cielo? Ese es el punto. Elías lo entendió, lo supo, lo aceptó. Eliseo también lo entendió, que iba a ser alzado al cielo. Y él pudo verlo con sus ojos. ¿Tú irás a ver tu ascensión? Oye, qué bueno que nadie dijo amén. Porque será tan rápido que no sé cómo hacer esa escena. Tan rápido. Pero ¿estás seguro? Ese es el punto. ¿Estás seguro que vas a subir al cielo? Porque quien va a subir al cielo es solo por la obra y gracia del Señor. Nada más. Él es obra redentora del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien tiene todo el poder para llevar a los creyentes, sus hijos, a los que han creído en Él, al cielo. Porque el creyente no tiene que hacer nada. Elías no hizo nada. Dios de algún modo le habló y le dijo: yo te voy a llevar, y él se puso en las manos de Dios y punto. Y Dios lo hizo todo. Pero la Biblia dice que un día Cristo vendrá a buscar a los suyos. El punto es, ¿tú te vas a ir con Él? Esa es la pregunta. Dios quiere que tú subas con Él. Vamos a mirar un par de versículos. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y por causa de tiempo, solo voy a leer versículos 17 y 18. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 4, 17. Observen. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Cristo un día va a venir a buscar a los suyos para llevarlos al cielo. Entonces, ¿estás tú listo? Elías fue llevado a la presencia de Dios como un cuadro del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Así que Elías había llamado a Eliseo para que Eliseo asumiera la responsabilidad como profeta de Dios. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19,
versículo 19. Observemos. Dice, y partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eso significa, yo te paso la posta. Yo estoy por irme, Dios me va a llevar. Ahora tú vas a seguir adelante con el ministerio. Qué interesante. Eliseo. Por eso entonces, para esa gran labor, Eliseo tenía conocimiento del ministerio que había desarrollado el mayor profeta Elías. Y sabía que él en sus fuerzas no podía llevar a cabo el ministerio. Necesitaba un poder desde lo alto, así como lo tenía el profeta Elías. Por eso que él pide una doble porción para poder llevar a cabo el ministerio que se le ha encomendado. Qué interesante. Así que Elías pide una doble porción. No era fácil, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el anhelo a tu vida como creyente? ¿Qué anhelas tú como creyente para servir a Dios? Es lo que debemos de preguntarnos. ¿Qué estamos haciendo? Porque nosotros somos un hombre o una mujer igual que Elías. Lo hemos repetido muchas veces, Santiago lo dice, capítulo 5, 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Entonces era un hombre común y corriente. ¿Estamos claros? Estamos claros. Elías, estamos claros hasta este punto, que tenía el Espíritu Santo de Dios, como Dios nos dio el Espíritu Santo cuando Él nos salvó en el momento de la salvación. ¿Estamos claros? Estamos claros. ¿Y qué pasa con la chispa del Espíritu Santo entonces? Es que el Espíritu Santo a mí me salió fallado. No me vengan con cuenta, hermano. Así que el problema está en nosotros. En segundo lugar, el Espíritu Santo es profetizado por Malaquías. Qué interesante. Es profetizado. El tema hoy es el Espíritu de Elías. Ese es el tema. El Espíritu es profetizado por Malaquías. Vamos a Malaquías capítulo 4 y versículo 5. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Inmediatamente antes de Mateo. Observen, por favor, que al concluir nuestro Antiguo Testamento, Malaquías nos habla de Elías. Capítulo 4, versículo 5 de Malaquías. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Qué interesante lo que dice este hombre aquí. Algo que los judíos entendían muy bien en sus mentes y en sus corazones. Por esa razón, la gente compara a Juan el Bautista con Elías. Vamos a Lucas 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, por favor, en sus Biblias, y versículos 13 al 17. 1, 13 al 17. Lucas. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Hermanos, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Cuando estamos en su voluntad, le responde, pero cuando no estamos en su voluntad, Dios no le responde, ya sabes tú. Tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué interesante. Aquí el ángel está haciendo una anunciación. Este matrimonio eran viejitos.
Y más encima, ella era estéril. Pero el ángel está dando una promesa. 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Una cosa casi única en un bebé en la Biblia. Muy interesante. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan en el Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién? Observen. Como Elías sigue penando en el Nuevo Testamento. Qué interesante. El poder de Elías continúa en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque más de 400 años antes de que este ángel está hablando con Zacarías, Malaquías ya lo había dicho. 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para que preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Capítulo 1 de San Juan. Vamos a San Juan. San Juan 1:21. Observemos. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Le preguntan a Juan Bautista. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Qué interesante. Versículos 25 al 27, capítulo 1. 25-27. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Qué interesante. Comparan a Juan el Bautista con Elías. Veamos otro ejemplo más. Con Jesucristo. Vamos a Mateo 16. Observen Mateo capítulo 16 en el versículo 13. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Va a decir Jesús, le pregunta a sus 12, oye, ¿qué habla la gente de mí? Ellos, versículo 14, dijeron, unos creen que tú eres el Juan el Bautista, otros creen que tú eres Elías, y otros que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, ustedes, los 12, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten que en Cristo, por el poder que había en él, lo comparaban con Elías. Como con el Juan el Bautista, con la autoridad, cuando Juan el Bautista critica y juzga a los judíos, que le dijo palabras duras, pero ningún judío se le fue encima a Juan el Bautista. Qué interesante. Mateo 27. Mateo 27. Ya en la cruz el Señor Jesucristo. Versículo 46. Mateo 27, 46. Observen. Cerca de la hora novena, va a decir las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde nuestra. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, observen, algunos de los que estaban allí al oírlo decían, a Elías llama a este.
Mire cómo en el corazón de los hebreos ese nombre, Elías, tenía poder. Un hombre poderoso. A Elías llama este. 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Vale decir, murió. Elías tenía una fama en Israel que perduró hasta el tiempo de Cristo, mencionándolo. Y después ya no tanto, porque cuando llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, ya comienza y florece la iglesia gentil, y de ahí en adelante todo lo que tenemos información es gentil, hasta que Santiago lo menciona, porque de Hebreos a Apocalipsis tiene que ver con judíos nada más. De Mateo hasta los Hechos, judíos, pero de Romanos hasta Filemón, con la iglesia, con los gentiles. Entonces, qué impresionante fue este hombre llamado Elías. El espíritu en Elías. Y puso un tercer punto para poder darle un sentido para nosotros hoy. El espíritu en Elías está en el cuerpo del cristiano. El mismo espíritu está en el cuerpo del cristiano. Vale decir, del Hijo de Dios. ¿Amén? Oh, yo soy el único que tengo el Espíritu Santo en mi vida. Que se quedaron tan callados. El Espíritu de Elías está en el cuerpo del Hijo de Dios. Porque Elías recibió el poder desde lo alto. No de él, no venía de él, venía de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida? Porque la Biblia dice, porque mora en el que se ha convertido. Vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en capítulo 3, en el versículo 16. Observen. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo escribiéndole a los creyentes. Y les pregunto a los creyentes, ¿no sabéis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora, vive, habita, reside, existe en tu cuerpo? Así que nosotros hoy tenemos el mismo espíritu que Elías tuvo porque viene de Dios. Y Dios es espíritu. Y el Espíritu de Dios no se envejece, no es como tú y yo. Es el mismo espíritu. Capítulo 6 del mismo libro, versículo 19. 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que creyente tiene en su vida el Espíritu Santo que es de Dios. Amén. ¿Para qué Dios nos dio el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que nosotros andemos en el Espíritu. Porque para nosotros es muy fácil andar ¿en qué? En la carne. Porque de que nacemos vamos descubriendo, de niño vamos descubriendo cómo mentir, cómo engañar, de pequeño. Esas cosas no hay que enseñárselas a los niños. El niño la aprende sola. Debemos andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Pablo es claro en decirnos en Gálatas capítulo 5,
versículo 16. Dice el apóstol, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo abiertamente nos da aquí un mandato, un imperativo, note que termina en D, andad en el Espíritu. Primera cosa. Segundo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque para nosotros es fácil satisfacer los deseos de la carne porque eso es lo que nos gusta. Pero andar en el Espíritu no nos gusta, pues. Y esa es la lucha que nosotros como creyentes tenemos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que andar en el Espíritu? ¿Por qué? Para no entristecer al Espíritu. Efesios, capítulo 4, versículo 30. Efesios, capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para no entristecerle. Para no apagarle, porque mientras más carnal nos ponemos, más vamos apagando al Espíritu. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y versículo 19, 5, 19. Dice la Escritura, no apaguéis al Espíritu. Porque el creyente lo puede apagar por la carnalidad. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? ¿Por qué no tenemos que entristecerle ni apagarle? Para mantenernos llenos del Espíritu. Cuando nosotros somos salvados, en el instante en que somos salvados, cuando creemos en Cristo, cuando confesamos a Cristo, somos salvados, el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en nuestra vida y Él nos llena. Nos llena. Hace muchos años atrás mi hermano invitó a un amigo a almorzar y le dijo, hermano, ¿quiere más comida? No, le dijo, estoy lleno. Estoy lleno. Ah, yo te iba a dar postre. Ah, sí, espera un poquito, a ver. Oye, pero de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, sí, tráeme nomás. Porque tengo que voy a salir por aquí, por eso. Hermanos, muchas veces nosotros, por nuestra carnalidad, como acabamos de decir, vamos empujando al Espíritu Santo hacia abajo. Y tenemos el Espíritu Santo hasta los pies nomás. Pero Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Observemos Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino. Qué buena comparación hace el apóstol Pablo. No os embriaguéis. ¿Cuánto vino hay que tomar para estar embriagado? Son buenas copas, ¿verdad? Para que un curado se cure tiene que estar lleno de vino hasta que le saca por aquí. En cambio a mí, como alguien yo le dije, yo piso un corcho, me curo porque no tengo costumbre. ¿Y por qué Pablo está diciendo? No embriaguéis. Porque para estar embriagado, todo nuestro cuerpo tiene que estar lleno de alcohol, lleno de vino, ¿verdad? ¿Y qué hace el vino en un borracho? ¿Qué hace? Lo dirige, lo manda, porque una vez que se llenó, por eso el borracho se pone colorado, porque el alcohol se va a la sangre y lo hace hablar diferente, lo hace pensar diferente, lo hace caminar diferente. Todo pierde el control de tu esfínteres, por eso se orina y ve cosas raras y le inventa hombres a su mujer y tanta barbaridad, y se aprovecha de eso para decir esas cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque está siendo dirigido por el alcohol. No piensa bien, llegó el alcohol a su cerebro. Esa comparación hace el apóstol Pablo
con el creyente. El creyente tiene que estar lleno del Espíritu para que el Espíritu se le vaya al cerebro y lo dirija. Y el cristiano hable como cristiano, camine como cristiano, coma como cristiano, viva como cristiano. 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, otro imperativo, sed llenos del Espíritu. Y eso es lo que le cautivó a Elías cuando, a Eliseo, cuando Eliseo siente el manto, mientras él iba arando con el arado y siente que le tiran el manto sobre su hombro y él sabía lo que significaba eso. Oh, este no es cualquiera que me tiró el manto, sino que es un gran profeta. Y él entendió, yo tengo que reemplazarlo. Pero yo no puedo, yo necesito el poder doble que tenía este hombre, porque yo tal vez se sintió insignificante. Yo soy un simple agricultor. Necesito el poder desde lo alto, pero un poder doble que tenía este hombre para tratar de cumplir con lo mejor posible de mi vida. Entonces él quería, hermanos, el profeta Eliseo quería estar lleno del Espíritu. Por eso pidió doble porción. Hermanos, por esa razón, Dios a nosotros nos dejó la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la espada del Espíritu. Porque nosotros como creyentes no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. La lucha no es con las personas. Mi lucha que yo tengo no es contra el hermano, contra la hermana, con mi vecino, con mi amigo, sino con los demonios que están en mis hermanos, vecinos, familiares o lo que sea. La lucha es contra el demonio. Y la única cosa que tenía un soldado romano para poder combatir al otro es la espada. Porque el escudo era para protegerse de los dardos de la espada, pero con la única que puede atacar es con la espada. Por eso que el apóstol Pablo sabiamente nos dice eso. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 17. Observemos, Pablo dice, observen, cómo comienza la primera palabra en el versículo 17, capítulo 6, versículo 17. No, y es una letra, pero la palabra. Y, ¿qué dice? Tomad. 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 ¿Y con qué tomo yo las cosas? Bueno, ¿y qué tengo que tomar con la mano? Noten. Y tomad el yelmo de la salvación y o sea, yo tengo que tomar también la espada, porque está hablando de cosas que hay que tomar. No solamente el yelmo. El yelmo era el casco que llevaba en la cabeza para proteger de cualquier cosa. El yelmo. Y dice, y la espada. Toma el yelmo y también tengo que tomarla. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué yo debo de ir a combatir contra el enemigo? Con lo que dice la Biblia. Entender que la lucha que tenemos es una lucha espiritual. Pablo dijo, he descubierto una ley, que el bien, que el hacer bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer las cosas buenas, pero descubro que a mí me gusta hacer lo malo. Entonces tenemos que ir siempre a la Escritura, porque la Escritura es la que nos enseña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para dar fruto. Efesios capítulo 5, versículo 19. Efesios, 5:9. 5:9. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu. ¿Para qué más tengo que tomar la espada? Para glorificar a Dios, para darle toda la gloria a Dios, como lo hizo Eliseo. Una doble porción para servir al Señor y no ser yo lo importante,
sino que yo pueda glorificar a Dios en mi vida. 1 Corintios 6, 20. Vamos allá. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Observemos lo que Pablo nos dice aquí en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. Observen. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo tengo que dar toda la gloria a Dios. Y no hacerme pasar por el más importante. ¿Verdad? Para concluir, Elías, abiertamente, hermanos, en la Biblia, nos dejó huellas que están aquí marcadas. La hemos mencionado en la Escritura. Solo por la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. El Señor anhela que tú y yo podamos también brillar del mismo modo que Él. ¿Qué huella estamos dejando aquí en la tierra? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Son las cosas espirituales? ¿Son el ganar almas? ¿Son el discipular y enseñar la palabra de Dios a otros? ¿Qué van a decir de ti o de mí cuando estemos dentro de un cajón, antes que nos metan en el hoyo? Tenemos que dejar huellas. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Aún, dice el apóstol Pablo, en nuestras debilidades. Que se diga, yo no tengo ninguna chispa, no tengo ningún brillo, no sé hablar, no sé aquí, no sé allá. Sin duda alguna, aunque la Biblia no lo dice, Eliseo se consideraba así. Yo no puedo llevar eso. Si Dios me llamó, bueno, necesito que Él me dé una doble porción. Y dijo, aquí está mi vida, úsame. El Espíritu Santo de Dios es el que tiene que ayudarnos a renovar nuestra mente. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4. En el versículo 23. Efesios 4, 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nosotros tenemos que aprender a que debemos de cambiar nuestra mente. ¿Cómo vamos a cambiar la mente? Por meterle Biblia, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Por la renovación de nuestro entendimiento. Mientras más Biblia le metamos a nuestro cerebro, mejor creyente seremos. ¿Estás tú dejando actuar al Espíritu Santo de Dios en tu vida? Esa es la pregunta que debemos hacernos. El Espíritu en Elías era el mismo Espíritu que tú y yo tenemos hoy. Tú y yo, desde hoy en adelante, podemos ser un hombre o una mujer de Dios usada tanto o más como fue usado Elías. Y ahora vemos Eliseo. ¿Estás tú dispuesto a que Dios te use? La respuesta es tuya. Oremos. Padre bendito y amado, gracias te damos por tu palabra, porque tú siempre nos hablas con sencillez, con humildad, y tu palabra es clara, fácil de entender. Te pido, Padre, que tú seas motivando a cada hermano, hermana, a cada amigo, Padre, que esté aquí en este día, que tal vez no tiene la seguridad de que se va a ir al cielo, que pueda permitir que alguien le muestre por la Biblia cómo ser salvo. También te ruego, Padre, por cada creyente que está aquí,
que entienda que tú nos has dado el Espíritu Santo de Dios, el cual habita en nuestra vida, para usarlo, para sacar provecho de Él a la vida cristiana. Porque tú quieres que nosotros te sirvamos, que estemos evangelizando, que estemos discipulando a otros, que estemos haciendo cosas para ti. Y no para vivir una vida pasiva. Padre, permite que nuestras vidas estén a tu servicio. Que podamos, Señor, ser creyentes completamente activos y usando el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Mientras la cabeza está inclinada, los ojos cerrados, nadie mirando, habrá algún amigo, alguna amiga que diga, yo no estoy seguro que si me muriera hoy iría al cielo. Quisiera que alguien me mostrara por la Biblia cómo ser salvo. Que Dios me perdone todos mis pecados. ¿Habrá alguien? O algún creyente, uno que diga, yo quiero que el Señor me use. Sé que tengo el Espíritu Santo de Dios, que Dios me use. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Alguien más, Dios lo bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Habrá alguien más? Gracias. Padre, tú has visto las manos alzadas de creyentes honestos para contigo, que entendieron el mensaje de tu palabra y que están dispuestos, Padre, a servirte y a brillar para ti. Úsanos para tu honra y tu gloria, Padre, y que hagamos todo lo que está al alcance de nuestras manos. Gracias por tener tu palabra que nos ayuda, nos motiva y nos levanta muchas veces en nuestras vidas. En el nombre santo de Jesús, tu Hijo, te pido que te bendigas a ellos, como también esta semana que hemos comenzado hoy, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muchas gracias, hermano.